El gobierno federal ha estado tratando de intervenir de la mayor cantidad de formas el sector de la vivienda. Quieren sí o sí mejorar la asequibilidad, que muchos más americanos puedan comprar. Realmente esta situación hay que verla en los números. Realmente todas esas iniciativas que está teniendo el gobierno federal se están viendo de manera adecuada, están llegando, se ven en la actividad semanal del sector del real estate. Hoy vamos a ver cómo está funcionando la semana. También vamos a ver qué se espera para el año 2026 con la última actualización de todos los forecasts unidos en un solo artículo, que va a ser bien interesante porque viendo ya el contexto completo de lo que se espera para el 2026, pero luego viendo cómo el gobierno y la administración de Donald Trump está tratando de torpedear como sea posible lo que tiene que ver con tasas de interés, lo que tiene que ver con el pago inicial, que tiene que ver con los compradores institucionales o grandes empresas comprando vivienda, y adicionalmente cómo puede impactar la bajada de las tasas de interés de las tarjetas de crédito en el sector del real estate. Lo vamos a analizar el día de hoy, porque tantas iniciativas a la vez puede realmente mover la aguja y puede que sea un momento ideal para estar muy bien informado, porque esa información se va a convertir en ese poder o ese superpoder que tú debes tener para poder entrar en el mercado de la vivienda, sea en inversión o sea tu primera vivienda. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, en esta oportunidad transmitiendo desde Málaga, España, y acompañado con mi siempre querida socia y amiga Yenixa Molina, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny. Entramos en materia a ver si esta semana, que se podría decir que es la primera semana fuerte del año, porque las primeras fueron las primeras semanas un poco movidas, ya sea por el inicio del año, luego unas semanas también marcadas por un feriado, pero esta semana, aunque un poco más corta, ¿cómo funcionó? ¿Realmente el mercado de la vivienda se está reactivando o vemos un lento 2026? Pues mira, se auguraba un 2026 que comenzara con muchas transacciones y mucha energía debido a la lentitud del final del 2025, pero yo considero que el mercado aún no ha despertado. Es nuestra experiencia particular y adicionalmente lo vemos en toda la data que viene de los reportes de las diferentes empresas que en las ventas pendientes siguen cayendo y eso pues indica que el mercado está más lento. Y quisiera ya comenzar, Gaby, con el reporte de la semana de Redfin, que usualmente lo traemos al podcast, y dice, las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos cayeron un 2.9% interanual durante estas semanas que terminó el 18 de enero, y los nuevos listados siguen un patrón similar a las ventas pendientes, cayeron un 1.6%. Tasas hipotecarias, realmente nos sorprendieron con un mínimo de 6.06 en la semana pasada, llegaron a estar más bajas, pero bueno, tuvieron 6.06 la semana pasada, es muy bueno eso. Y debido a que las tasas hipotecarias cayeron, pues también el pago mensual cayó. Dice, la vivienda típica se vendió en 61 días en el mercado antes de firmarse contrato, pues es un mercado que, a diferencia del mercado que venimos, es un mercado en el que se están vendiendo las propiedades de manera lenta, diría yo. 61 días es un tiempo bastante largo para lo que estamos acostumbrados. Yendo directamente a las gráficas, todos estamos esperando, muchos están esperando que el mercado inmobiliario de alguna manera se salga de su esquema, y estas gráficas sobre todo nos ayudan a verificar que el mercado es cíclico, los precios son cíclicos, el inventario es cíclico, y como vemos aquí están el median, el precio de venta del año 23, 24, 25 y 26. Vemos aquí marcado en rojo la línea 26 del año 26 y básicamente tiene la misma trayectoria que los años anteriores. El asking price, como salen los productos en las propiedades al mercado, sigue exactamente la misma línea en aumento. Lo que son los pagos, este sí está perfecto, porque como ha bajado el promedio de la tasa de interés, el pago mensual inclusive está marcando que está inferior al 2024, lo cual es maravilloso, mejorando la accesibilidad para todos. El pago mensual un 6.3% inferior año a año. Ventas pendientes, lo acabo de decir al principio del podcast, 2.9%, está realmente lento. Y los nuevos listings sí están en aumento, y todos dicen están entrando muchos listings al mercado, pero señores, es exactamente el mismo ciclo
de qué ha sucedido durante el año 23, 24 y 25. Este es un mes, enero, en el que las personas en diciembre no les gusta listar las propiedades y en enero comienzan a listarlas y así es que está sucediendo. Por último, existen, dijimos aquí, los precios como han aumentado. Esto es a nivel nacional, un 1% año sobre año, pero existen mercados donde los precios han bajado o donde los precios han subido. Y quiero traerles, este artículo viene también de Redfin, 12 mercados donde los precios o han aumentado o por San Francisco, año a año ha aumentado el precio de la propiedad inmueble 10.33%. Dame un momentito para traer otra vez el artículo. 10.33%, déjame organizarlo acá. San Francisco, California, 10.33% año a año, seguido por Chicago, 10.29% y luego Nueva York, 9.84%. Cuando me voy en las disminuciones de precio, ya estamos en diciembre, Austin, año a año, 4%, Jacksonville, 3.74%, Fort Lauderdale, 3.02%, Dallas 2.39. Esto les sirve, es un ejemplo de cómo el promedio nacional que nosotros recibimos todas las semanas no guía el mercado en el que tú estás interesado. Lo más importante aquí es que averigües en su código postal, en tu condominio donde tú deseas comprar, cómo se está moviendo el mercado, tanto en el inventario como en precios, para poder determinar si es momento de comprar o de vender. Nosotros estamos a la orden. Allí Gabriel, encima de Gabriel está un QR code que los lleva directamente a nuestro WhatsApp y con gusto respondemos las preguntas. Ahora, esto es lo que ha pasado en esta semana. Gabriel nos trae información del forecast. ¿Qué es lo que se espera para el 2026 y cómo están los números en precios? Hacemos una pequeña pausa en este punto del podcast para preguntarte, ¿conoces cómo funciona nuestro teaser de inversión? Este es un documento que elaboramos semana a semana en Invierte en Miami Real Estate para traer cuáles son esas oportunidades que hemos identificado de las más de 40,000 unidades de vivienda que existen en Florida a la venta y vemos cuáles son aquellas que pueden tener un potencial para ti como inversionista. Solo sacamos algunas pocas porque realmente hay que analizar todo lo que está en el sistema y sabemos lo difícil que está siendo en estos momentos conseguir propiedades que funcionen. Este documento de enero 26, donde identificamos 2 propiedades hacia el área, una de Lakeland y el otra hacia el área de Bradenton. Vamos a ver, aquí está cómo luce una de ellas y qué número nos está arrojando. Esta unidad que está ubicada en la zona de Punta Gorda es una unidad que comprando con un 30% inicial, es decir, con $95,000, podría estarte dejando un retorno de inversión de 2.41% y $1,559 de flujo de caja. Sabemos que en estos momentos es bien complicado que una unidad se pague sola y además de flujo de caja donde estemos incluyendo todos los gastos. Pero estas unidades son unidades de alta renta y con una factibilidad importante. Incluso si la proyectamos en el tiempo, aquí pueden ver que una propiedad como esta podría estarte dejando en el tiempo $167,000 y rindiendo tu dinero un 175% en 10 años. Es decir, aproximadamente un 17% anual. Estos son el tipo de negocios que nosotros estamos siempre identificando para que te puedan servir a ti. Si tienes dudas o si quieres ver más propiedades como esta, no dejes de consultarnos. Siempre estaremos a la orden con el QR code que está en pantalla. Espero que en este punto sigas disfrutando del podcast. Sí, Jenny, aunque estamos terminando enero, me gustó traer el forecast porque es una visual completa de todos los elementos. Habíamos hecho alguna revisión de forecast por cada uno de lo que tiene, que compone el mercado real estate estadístico, y esto ya lo agrupa de una manera completa por la parte de Reciclub. Nos traen tasas hipotecarias. ¿Qué se está esperando en tasas hipotecarias? Se está esperando unas tasas hipotecarias promedio de 6.18%. Esto de acuerdo al pronóstico de 21 empresas distintas. Si lo vemos acá a nivel de la gráfica, vamos a poner esto un poco más pequeño. Vamos a ver si podemos ponerlo un poco más pequeño para que la gráfica quepa completa. Vamos a ver acá, correcto. Aquí podemos ver que estamos en un rango entre, como ven acá, el rango va desde el 6, digamos 6.60 aproximadamente,
que es lo que está diciendo la gente de Hunter Housing, y el más bajo es Morgan Stanley, que está hablando de 5,75. Aquí pueden ver cómo han sido las tasas de interés desde el 2014, la mala costumbre que tuvimos hasta el 2020, hasta que entrara la pandemia, donde las tasas de interés estuvieron entre 4,5, 3,5, aquí fueron entre bandas, en algún momento llegaron arriba al 5 en el 2019, pero luego viene toda la locura pandémica y luego la locura pospandémica y se genera todo ese movimiento, pero podemos ver que viene esta estabilización al final del día en un promedio de 6,18. Vamos a ver al final del podcast en cuánto están las tasas para que vean si estamos lejos o cerca de ese pronóstico. Ventas de viviendas existentes. Se espera que se vendan 4,28 millones de viviendas. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Veámoslo igualmente en la gráfica. Podemos ver que la normalidad para nosotros hasta el año 2020 venían siendo en general, sobre los 5 millones. Aquí pueden ver la línea de 5 millones. Tuvimos evidentemente una caída durante la crisis del 2008, pero desde el año 2000 se venían vendiendo más de 5 millones de viviendas. Luego hubo un pico que llegó a los 6,5 millones de vivienda en el post-pandemia, pero la regularización y la normalización parece que no viene en el año 2026, que sería llegar a los 5 millones de viviendas. Estamos viendo el forecast más alto, predice 4,600,000, el más bajo 3,910,000. Es decir, todos los forecasts están entre el 4,5 y el 4, y lo que deberíamos llegar es al 5 millones. ¿Qué puede estar afectando aquí? Inventario y precios. Evidentemente la gente no tiene la facilidad de comprar. Total de viviendas iniciadas. Esto tiene que ver con la construcción. Se esperan que se inicien 1,340,000 viviendas para el 2026. Veamos si es mucho, es poco. Estamos viendo el pronóstico más alentador, 1,5 millones de viviendas, el menos alentador, 1,200,000. Aquí se está moviendo el rango. ¿Es normal o no es normal? Aquí podemos ver todo desde el año 2000, que es una anormalidad estadística, porque fuimos justamente a lo que nos llevó a la crisis, construir más de 2 millones de viviendas. Luego viene el declinar en el post-crisis del 2008, pero luego nos veníamos regularizando aproximadamente desde el 2013 hasta lo que fue el 2020 en el rango del 1,000,000 de viviendas. Es decir, construir 1,055,000 podría ser bastante alto. Mantenernos en el rango del 1,200,000, como estamos actualmente, debería ser la normalidad, pero también esta iniciación va a depender de la zona. Tenemos zonas donde se está construyendo mucho, como Texas y Florida, donde ese sobreinventario está o ha pegado un poco sobre los precios, pero también hemos visto zonas del noreste de los Estados Unidos con poca construcción, lo cual ha hecho que siga una presión sobre los precios, como la que tú mostraste ahora, Jenny, que tiene que ver con California y New York, con precios subiendo un 10%. Inicio de construcción unifamiliar. De ese 1,200,000 que hablábamos de construcción, se prevén 965,000 en el pronóstico de 13 de los que fueron rastreados. Eso aquí podemos ver en pronóstico si se mantiene bien o mal. Estamos viendo un poco más alto el pronóstico de pensar que van a ser más de 900,000 de lo que estaba en el prepandemia. Todo esta fue la época prepandemia, es decir, depende de la zona. Si seguimos inyectando viviendas unifamiliares en zonas con mucho inventario, hay que rastrear este 1,965,000, porque por lo menos Florida Central o Texas puede seguir pegándole, porque hay demasiadas viviendas unifamiliares en esa zona, y seguir incrementando inventario no sería lo correcto. Lo que sí se ve sano dentro de esta gráfica es que nos hemos mantenido en un rango, no seguimos siguiendo estos picos, lo que quiere decir que la experiencia que tuvo el sector construcción en la crisis del 2008 no la está copiando ahora en la crisis del 2023, digamos, y para ahora el 2026 no seguimos con un pico de subida, lo que es bien, bien positivo. Podemos ver la construcción de viviendas multifamiliares. Se prevén 375,000 viviendas según 10 pronósticos distintos. ¿Cómo sería esto a nivel de gráfico? Aquí podemos ver este pico, se quedó atrás la cantidad de viviendas que entraron durante la pandemia. Aquí podemos ver cómo el rango va de 230,000 a 475,000. Aquí podríamos ver una afectación respecto a lo que tiene que ver con los compradores institucionales. Habría que
ver si esto podría estar afectando el mercado de renta o de construcción para la renta. Quédense en el podcast, lo vamos a hablar más adelante para que tengan la tranquilidad o la preocupación de lo que estaría sucediendo. Vemos precios de la vivienda importantísimos. Se prevé, según 24 pronosticadores, que los precios de la vivienda suban un 1.43%. Aquí podemos ver anormalidad durante las dos crisis, pero esto ya viene a representar una normalización. Podemos ver el periodo más importante del 2010 al 2020, cómo los precios subían de manera normal, un 4, un 3, un 5%. Eso es lo que se espera, que suban. El mejor pronóstico 4,75, el peor pronóstico una caída de un menos 1%. Aquí la influencia está, como les decimos, en la cantidad de construcción, en la cantidad de inventario. Vamos a ver zonas con mucha presión como Florida en cuanto a posible estabilización o caída de precios, y zonas con muchísima subida de precios como puede ser el noreste del país y las zonas de New York. Precios de vivienda según áreas metropolitanas. Tenemos acá lo que prevén que tantas áreas metropolitanas se afecten, es decir, cómo sería la tendencia en general. Zillow está previendo que de 380 mercados aumentarán en 339 mercados los precios, mientras que Moody's prevé que de 380 mercados sean 286 mercados que aumenten de precio. Pero ¿qué quiere decir? En general, están previendo que la mayoría de los mercados estén presentando correcciones. En cuanto a los mapas, aquí pueden ver los mapas de cada uno de los pronósticos que ellos están presentando. Por ejemplo, aquí vemos Zillow. Algo interesantísimo de Zillow es que en la zona de Florida están viendo un mapa mucho más azul, y en la zona de Moody's Analytics también estamos viendo un mapa mucho más azul en lo que es Florida y Texas. Es decir, en general, estos mapas están mostrando una fuerza de estabilización de precios en ambas zonas. Jenny, esos son pronósticos que nos dan bastante aliento para lo que puede ser un año estable, pero las noticias políticas o de cómo se va a manejar la política a nivel de la asequibilidad de vivienda son las que pueden estar cambiando estos pronósticos. Sin embargo, hay preocupación todavía por ejecuciones hipotecarias. ¿Cómo se mantienen esos números? Mira, las ejecuciones hipotecarias realmente es un tema que a todos nos importa porque no queremos estar en una crisis que ya hemos pasado por ella, igual a la que sucedió en el 2010. Y cuando tú ves en los titulares de las noticias, se duplicó las ejecuciones inmobiliarias, piensas que estamos al abismo, al punto de un abismo. Y les quiero traer en estos números qué es lo normal y qué es lo histórico que ha sucedido para poner todo en contexto. Entonces, el título dice, la actividad de ejecuciones hipotecarias en Estados Unidos aumentó en el 2025. Que en números para decirles, se registraron ejecuciones hipotecarias que son avisos de incumplimiento, subastas programadas y embargos bancarios en 367,000 propiedades en el 2025. Es un 14% más que el 2024, un 3% más que el 2023, pero un 25% menos que el 19. Adicionalmente, si lo comparamos con el 2010, estamos en un 87% por debajo. Entonces, realmente el número es totalmente cierto, aumentó considerablemente en el 2025, pero no es un número para preocuparnos. Dice, de esas 367,000 unidades hipotecarias, representan el 0.26% de todas las propiedades en Estados Unidos. En el pico de las ejecuciones, el problema del 2010, el porcentaje era 2.23%, y quiero bajar al gráfico para que lo vean. 2009-2010, 2.21, 2.23% respectivamente. En el 2019, antes de la pandemia y antes de que todo sucediera, estábamos en 0.36%. Hoy en día en 0.26%. No digamos que hay que cuidar el hecho de que una propiedad se vaya a un embargo, pero estamos en un punto total y absolutamente normal dentro de los parámetros históricos y no existe una crisis de ejecuciones hipotecarias. ¿Qué estados son en los que yo tengo se presentaron más ejecuciones en el 2025? Texas lidera la lista, seguido por Florida, California, Illinois y Nueva York. ¿En qué áreas metropolitanas lideran la lista? Nueva York, la ciudad de Nueva York, Chicago, Houston, Miami y Los Ángeles son las ciudades que lideran la lista.
Existe algo que se llama REO, que son cuando los prestamistas recuperan o obtienen el título de la propiedad. Esas fueron 46.439 unidades en el 2025, que es un 27% más que en el 2024, pero es un 68% menos que en el 2019. Entonces, la noticia es correcta, está aumentando, pero no estamos en un punto crítico superior a antes de la pandemia. Y para ponerlos en el mapa, aquí tenemos el mapa, muestra que la Florida es el estado en el que existen en la mayor cantidad de ejecuciones o foreclosures hipotecarias, con un 0.44% de las propiedades residenciales. ¿Quién tiene la menos cantidad de foreclosure? Estamos hablando de South Dakota con 0.03%. Simplemente quiero mostrarles cómo está el mapa de las ejecuciones para que de alguna manera tengan como contrarrestar las noticias amarillistas que siempre nos llegan. Ahora, punto positivo, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está sucediendo en el gobierno que nos pueda ayudar a la compra de propiedades? Sí, Jenny, está bastante controvertido. Donald Trump se ha puesto como un objetivo fundamental, directo, ir contra la asequibilidad de la vivienda. Ha atacado mucho la administración de Joe Biden respecto a cómo no ayudó a que el sector vivienda se mantuviese a flote durante el descalabro de precios que sucedió, bajando las tasas de una manera enorme, destruyó el mercado, luego suben los precios y el presidente Donald Trump se lo fijó como una promesa de campaña. Ya ha pasado un año, no hemos visto mayor movimiento, pero vienen elecciones de medio término. Tiene que ser algo transversal para él y su gobierno en este momento hacerlo. Incluso lo vimos esta semana en la cumbre de Davos en Suiza, hablando de lo que tiene que ver del sector vivienda, es decir, ya lo tiene como un punto neurálgico de la economía para el 2026. Hay distintas informaciones que se han venido hablando. Nosotros desde hace un par de podcasts ya la veníamos comentando. Hoy le quiero hablar porque ya se están dando a conocer lo que es el tema de la prohibición a los inversores institucionales de la compra de vivienda. Esto ya la Casa Blanca tiene redactado parte de lo que sería esta prohibición y ya se dan luces de lo que traería consigo. Aquí está hablando de que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump restringe la compra de viviendas unifamiliares a grandes inversores y tiene un amplio atractivo político, incluso bipartidista. Esto es interesante porque cualquier movimiento a nivel del Congreso sería respaldado. Aún así, la mayoría de los expertos de vivienda dudan que tenga un impacto significativo en la asequibilidad de vivienda. Vamos a revisar eso. Otro tema es que el público lo está esperando. Dice que el 59% del público está apoyando la idea. Solo el 23% se opone. Es decir, la gente entiende que las instituciones grandes, las grandes empresas que están comprando vivienda, están dañando el mercado. Es decir, cuando nosotros vemos que hay acuerdo bipartidista y adicionalmente el público lo está respaldando, se traduce en que efectivamente puede que esto avance a término porque es positivo para la administración. Luego vemos que la orden ejecutiva es impedir que Wall Street compita con los compradores de vivienda tradicionales. Fue lo que dijo el presidente en Davos, que no podían los inversores ser dueños de casa porque Estados Unidos no podía convertirse en un país de inquilinos. Luego habla que según la orden, los inversores afectados ya no recibirán financiación, garantía, seguros, titulización, ni vías de enajenación de activos con respaldo federal para comprar vivienda unifamiliar. Es decir, la prohibición parece que no es absoluta en el sentido de decir, no es que no pueden comprar. Lo que está diseñando la Casa Blanca es que el gobierno federal no ayude, ni destine fondos, ni destine garantías para eso. Sin embargo, pareciera que en general, dicen los economistas, como Jay Parsons señaló, que estas medidas podrían tener un impacto limitado, ya que los grandes compradores institucionales no dependen de fuentes de deudas ligadas al gobierno. Tienen deudas propias, es decir, bancos propios, etcétera, lo que no haría mucho si el gobierno federal trata de restringir el acceso a fondos federales para estas empresas. Y dice que la orden tampoco obligaría a vender sus carteras existentes de viviendas unifamiliares. ¿Por qué no quieren vender las viviendas existentes
existentes o por qué no sería una buena solución, porque efectivamente vender viviendas existentes haría que los inquilinos que están dentro de la vivienda, muchos de ellos no pueden comprar. Entonces, si ellos no pueden comprar, ¿a quién se la venden? ¿A otro inversionista? Ese otro inversionista podría generar un impacto con subidas de alquileres, es decir, está de cierta manera atrapado el gobierno si dice que ellos tienen que vender las carteras. Otro tema es, ¿quiénes son esos vendedores institucionales? Tenemos empresas que tienen más de 1,000 viviendas, que son los grandes compradores institucionales, pero esas empresas con más de 1,000 viviendas tienen una porción muy pequeña de las viviendas. Apenas el 0,5% de las compras las hacen esas grandes empresas. Es decir, si le prohibimos a ellos, quiere decir que de cada 200 viviendas que se venden, una es la que estaría entrando adicional al mercado. El impacto sería realmente poco. Pero si nosotros afectamos a los compradores regionales, que pueden ser aquellos que tienen entre 1,000 y 100 viviendas, o los compradores familiares que tienen de 5 a 12 viviendas, podría cambiar el escenario. Hay que ver, porque eso no es lo que quiere el gobierno, ya que esos compradores medianos tienen del 4 al 6% de las compras y del 12 al 15% de las compras son los inversores familiares. El gobierno no quiere atacar a los inversores familiares porque al final del día ellos forman parte de una economía que no debería verse afectada. Entonces, esta orden ejecutiva, Jenny, también está trayendo consigo un paso adicional o una discusión adicional, que es lo que tiene que ver con la depreciación de estas hipotecas. Se habla, y lo dijo el presidente Donald Trump, que los inversores institucionales pueden deducir el importe del préstamo y también pueden contabilizar como gastos, reparaciones y la depreciación. Y esa depreciación, recordemos que puede ser una depreciación acelerada. Pueden depreciar el inmueble de manera acelerada y esto les trae un beneficio fiscal muy, muy grande porque tienen ese crédito a favor, que tienen la depreciación de los 27 años o 41 años solo en el primer año, y eso es un beneficio que están aprovechando las grandes empresas. Pero los particulares no tienen ese beneficio. Los particulares únicamente al comprar una vivienda, ellos pueden comprar la casa, pero no tienen esos beneficios. ¿Qué pasaría? Se está hablando, no lo dijo el presidente Donald Trump, que se le extienda el beneficio de hacer la depreciación a los compradores, de primeros compradores, es decir, que las personas puedan depreciar completamente la casa y esto bajaría los impuestos para muchísimas personas, por lo menos durante el primer o segundo año luego de comprar la vivienda, e incentivaría al mercado. El presidente Donald Trump no lo ha dicho, lo que ha dicho es que no quiere que los compradores institucionales se beneficien de eso, pero no quiere decir que va a extender el beneficio a los compradores particulares. Hay que ver cómo se sigue delineando esto en los días siguientes. Adicionalmente, tenemos una noticia que sí se llevó ya al Congreso, que es el límite propuesto del 10% para las tarjetas de crédito. Y analizando esto, si esto podría afectar al sector de la vivienda, dicen que puede haber un beneficio y un perjuicio. ¿Por qué? Porque dice que el límite puede parecer beneficioso en el papel, pero las consecuencias a largo plazo puede ser una disponibilidad de crédito menor y eso podría generar un daño a los que van a comprar casa. ¿Por qué? Porque si se limitan las tarjetas a un 10%, esto ayudará a millones de estadounidenses a ahorrar dinero para comprar casa. Es decir, yo si tengo la posibilidad de pagar menos en tarjeta de crédito, me va a ayudar porque voy a tener más dinero disponible o voy a poder bajar mis deudas. Pero ¿qué pasaría desde el punto de vista de los bancos? Desde el punto de vista de los bancos podemos ver aquí que ellos podrían tomar medidas para poder mitigar las pérdidas que puedan tener. Por ejemplo, si tienes desmir en tarjeta de crédito y pagas un interés del 10% en lugar del 20%, entonces el pago mínimo mensual aparecerá en tu informe crediticio, será menor, lo que mejorará tu relación deuda-ingreso. Pero ¿qué pasaría si el mismo banco te baja la línea de crédito de 10,000 a 5,000 porque tú tienes un riesgo mayor porque no estás pagando tus tarjetas de crédito? Quiere decir que la utilización aumenta inmediatamente y puede dañar significativamente tu puntaje de crédito. Es decir, la posibilidad de que tú ahorres dinero por un lado por pagar menos se puede ver perjudicada si las tarjetas de crédito te bajan los límites de crédito e incluso no te permiten abrir nuevas líneas de crédito, porque una de las técnicas que se usa normalmente es abrir nuevas líneas de crédito para mejorar tu nivel de utilización y aumentar la línea de crédito. Hay que ver cómo se plantea esto a nivel
práctico porque habría que decirle a los bancos que durante ese año no pueden tocar los límites de crédito de las personas e incluso tienen que seguir aprobando tarjetas de crédito como se tiene previsto, incluso no anular tarjetas de crédito, porque eso puede ser otra cosa. ¿Qué pasa si yo tengo mi tarjeta de crédito con saldo cero? Muy posiblemente el banco, para que no te endeudes al 10%, simplemente dice cancelada la tarjeta de crédito, te manda una carta y te dice esa tarjeta quedó cancelada. Eso bajaría tu cantidad de utilización o con tu cantidad de crédito total y también podría haberte afectado. Es decir, Jenny, es un arma de doble filo porque quedamos en manos de los bancos al final del día. Vamos a ver qué están haciendo los constructores. Cuéntame, ¿hay esperanza para el 2026 en cuanto a la nueva construcción? Mira, sabemos que los constructores, sobre todo en el sur de la Florida y en las áreas del Sun Belt, tienen muchísimo inventario. Y en base al inventario, ellos están moviendo la aplicación o la disminución de la aplicación de los permisos de construcción. Y vengo a hablarles de eso. Primero les quiero presentar una gráfica que me muestra en qué porcentaje han aumentado o disminuido los permisos de construcción por multifamily y por single family. A mano izquierda tengo el single family divididos en 4 regiones y vemos que en prácticamente todas ha disminuido los permisos de single family. A mano derecha tengo multifamily. Sabemos que quienes construyen multifamily lo hacen sobre todo como negocio para o viviendas de lujo es una o propiedades para rental community, edificios dedicados únicas y exclusivamente a la renta. Piden estos permisos de construcción. Vemos que han aumentado en la mayoría de zonas, excepción del Northeast, donde hubo una disminución de permisos del 15.9%. Si me voy por mapas para determinar qué estados están en disminución de permisos de construcción referidos entre el 24 y el 25 año a año, veo que Florida tiene 9.8% menos de disminución de permisos de construcción. Por eso nosotros siempre decimos, oye, los constructores están ahora buscando un equilibrio entre las ventas, los precios para poder generar un revenue adecuado para sus accionistas y adicionalmente en el desarrollo de comunidades y de unidades para la venta. Y allí vemos disminución en Luisiana del 9.2, en Texas 10.3, en Alabama 13.3. En toda el área del Sun Belt tengo disminución en permisos de construcción porque sabemos que existe un gran inventario. ¿Qué pasa cuando nos vamos a multifamily? Sabemos que la asequibilidad está de alguna manera dañada en las mayores partes del país. Cuando eso sucede, las personas de alguna manera, nuevos hogares, inmigrantes, tienen que rentar. Por eso, construir multifamily es negocio. Vemos Florida 27.8% incremento año a año de permisos de multifamily. Esto es lujo y esto es comunidades de renta. Texas solo un 2.9%, Luisiana 33.9%, bastante. Ya Alabama y Georgia veo disminución de permisos de multifamily. Eso es lo que está sucediendo en cuanto a permisos de construcción. Si queremos ir por áreas rápidamente, estas son las áreas donde existen la mayor cantidad de permisos de construcción. Está liderada por Houston con 40,000, seguido Dallas por 34,000. Y cuando vamos de multifamily, New York 26,000, a pesar de que hay un 28% de descenso en el porcentaje año a año, igual siguen existiendo 26,000 permisos, seguido por Dallas 22,000 permisos. Y bueno, realmente esto es simplemente para que vean hacia dónde van los preconstructores y en base a ello tú tomes decisiones de comprar, esperar, rentar. Gaby, tasas de interés. Esta semana, bueno, nosotros, la semana que viene es la reunión de la FED y todos estamos en expectativa. ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir tan tranquilas las tasas de interés o algo va a cambiar? Jenny, voy a darle las tasas de interés, pero les voy a decir que puede ser una de las semanas más complicadas del año. ¿Por qué? Estamos hablando de tasas que se mantuvieron a 6.19, subieron bastante esta semana, motivado en muchos factores. Vimos la bolsa de valores de New York desplomándose, los bonos subiendo porque hay demasiada volatilidad política. Vamos a analizar las tasas y luego vamos a ver la volatilidad política. Tasas terminaron en 6.19, no tuvieron movimiento el día viernes 23 de enero. Aquí podemos ver la tasa más baja en 52 semanas fue al 6.01.
y la más alta la hemos tenido al 7.13. Las tasas se mantuvieron iguales en ese día. Sí, vemos aquí cómo fue la subida. Aquí pueden ver, 20 de enero, realmente una subida importante, hasta 6.21 aproximadamente y cerraron en 6.19. ¿Qué volatilidad ha habido? Y les voy a poner adicionalmente qué va a pasar esta próxima semana. Volatilidad, posible cierre en camino del gobierno al final de este mes. Se prevé que no haya un acuerdo bipartidista, cierre nuevamente el gobierno, lo que pone una vez más a temblar a los mercados y a temblar el mercado de bonos. Posibles nuevos aranceles al 100% a Canadá. Los mercados no han reaccionado con esto porque el día de ayer el presidente Donald Trump, sábado 24 de enero, el presidente Donald Trump amenazó con 100% de aranceles a Canadá si hacían un acuerdo comercial con China. Eso está pegando directamente en las tasas de interés. La adquisición de Groenlandia nos puso en vilo hasta hace unos 4 días con respecto a que hubiese aranceles adicionales para Europa, lo que tumbó la bolsa de New York. La Fuerza Armada se está dirigiendo a Irán, posiblemente ataques, va a pegar nuevamente en los bonos. Se abrió una investigación al presidente Jeremy Powell hace un par de semanas del Departamento de Justicia por los fondos de la reconstrucción de la Reserva Federal. El CIO de BlackRock se está nombrando como un posible próximo presidente de la Reserva Federal, lo que le quitaría muchísima independencia. Igual esto tiene que ser aprobado por el Congreso. Y el presidente Trump está pidiendo los cheques de estímulo de $2,000 y está pidiendo tasas de interés hasta el 1%. Es decir, más dinero para la economía. Esto presiona sobre la inflación y hace que no bajen las tasas. Hay reunión de la Reserva Federal esta semana, el día 28, pero todo lo que tenemos esta semana, nada más esta semana hay que esperar que los mercados reaccionen a el 100% de aranceles de Canadá, que va a ser el día lunes 26. Los mercados reaccionan también al 75% de probabilidades del cierre de gobierno, porque pareciera que no va a haber un acuerdo. Eso está pasando ahorita. Los datos de confianza al consumidor salen el martes. La decisión de la Reserva Federal, si recorta las tasas, sale el día miércoles. Pareciera que no hay recorte de tasas, un 96% indica que no habrá recorte de tasas, sin embargo, siempre existe la posibilidad. Adicionalmente, Microsoft, Meta, Tesla y Apple están presentando resultados esta semana, lo que pone en volatilidad nuevamente New York y los bonos a 10 años, lo cual repercute sobre tasa. Datos de la inflación al índice de precios al productor también salen esta semana. Es decir, una semana cargada de indicadores, cargada de acontecimientos políticos, cargada de cierre de gobierno que no augura nada bueno para las tasas de interés. Va a seguir una presión al 6.20, al 6.30, por lo menos por esta semana, y esperemos que efectivamente empiecen a darse buenas noticias sobre asequibilidad dentro del Congreso con todo lo que ha impulsado la administración de Donald Trump. Jenny, ¿cómo cerramos el podcast? Mira, la asequibilidad va a llegar en parte por la economía y la política que se tienen que estabilizar, pero sobre todo porque tú te tienes que preparar. Y realmente es un consejo que siempre le damos a las personas que nos contactan. Depende, sí, muchísimo de los factores de la economía, de qué nuevas políticas entren al mercado inmobiliario, pero si tú no tienes un score de crédito adecuado, si tu rate de deuda contra ingreso es alto, eso no te va a ayudar a comprar. Entonces, mi consejo para ti, acabamos de ver un podcast que ya tiene 36 minutos, donde hay información del mercado, que es importante que la sigas, pero también dedica tiempo a sentarte y escribir dónde estás tú y dónde deberías de estar para tener los mejores términos de este mercado que probablemente en este 2026 sea el adecuado para que tú compres. Ese es mi cierre. Totalmente, Jenny, eso es. Hay que estar actualizado, pero depende de ti todo y que tú estés informado y además asistido por los mejores. Nosotros siempre vamos a estar a la orden, ya ven nuestra cantidad de conocimiento, todo nuestro equipo tiene este conocimiento. La idea es que si tú tienes la necesidad de comprar, vender o rentar, siempre vamos a estar a tus órdenes. Aquí tienes un QR code. También te pedimos siempre que le des like al video con el pulgar, le indicas a la plataforma que es un contenido de alta calidad, que vale la pena que YouTube sepa que eso existe para que sea difundido. Adicionalmente, compártelo y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada de nuestras entregas semanales de muchísima información, siempre transparente para ti. ¿Dónde vivir en Miami Podcast? Es una producción de Invierte en Miami Real Estate. Transparencia total.